Imagina esto, una sala gigantesca abarrotada de gente, pero todo está en silencio. En el centro, una silla vacía iluminada por un único círculo de luz. Del techo desciende lentamente una máscara dorada y al fondo un reloj sin manecillas late como un corazón que no obedece a nadie. Te acercas. Cuando extiendes la mano para tocar la máscara, notas que a tu alrededor las miradas son mezcla de fascinación y sospecha. Sientes que te están pidiendo algo, pero no sabes exactamente qué. En ese instante, una pregunta se abre como un relámpago en tu pecho. ¿Y si no encajas, porque no perteneces a ese teatro, sino a otro escenario que aún no has construido? Hoy vamos a descifrar la psicología del elegido desde la mirada de Carl Jung, y te prometo esto: si te quedas hasta el final, no solo entenderás por qué la incomodidad te persigue, te llevarás una práctica transformadora, concreta y profundamente junguiana para convertir esa sensación de no encaje en tu brújula más poderosa. Te lo digo desde ya, para que tu inconsciente se prepare. Hacia el cierre te daré un ritual de individuación en 3 movimientos: silencio soberano, cartografía de proyecciones y diálogo con la sombra, diseñado para quienes se sienten fuera de lugar. Esa será la recompensa final. Y a lo largo de este viaje te iré recordando con señales sutiles que la revelación está en camino. Quizá lo has sentido desde pequeño, una extraña distancia. Estabas con otros niños, pero tu mirada siempre se iba hacia el bosque detrás de la escuela, a la esquina del cielo donde las nubes parecían formar un símbolo. Aprendiste a hablar el idioma de la tribu, a reírte cuando tocaba, a asentir para ser aceptado, a convertirte en alguien normal. Y sin embargo, una parte de ti veía un guión distinto. Esa brecha entre lo que eres y lo que actúas, lo que Jung llamó la máscara o persona, es el primer rastro de la psicología del elegido. No el elegido por los otros, sino el elegido por un llamado interno. Pero atención, el llamado no llega con aplausos, llega con una incomodidad sutil, con esa sensación de que el traje te aprieta aunque te quede perfecto. Es un sueño que se repite. Corres por un pasillo sin puertas, llevas una llave y no hay cerraduras. Todos te dicen quédate y tú sabes que debes irte. ¿Te suena? Jung diría que ahí habla el inconsciente en forma de símbolos, empujándote a nacer una segunda vez, no del vientre de tu madre, sino del vientre de tu propia psique. ¿Y por qué elegido? No porque seas mejor que los demás, sino porque en ti la vida eligió un conflicto nítido entre el rol y el alma. Donde otros encuentran un asiento cómodo, tú sientes púas invisibles. Donde otros aceptan la etiqueta, tú oyes una voz que susurra: no es por aquí. Esa incomodidad, esa especie de alergia al molde, es el aviso. Es la diminuta grieta por donde entra la luz. Y también la sombra. Hablemos de esa sombra. La psicología popular la caricaturiza como tu lado oscuro, y ya. Pero para Jung, la sombra es más profunda. Todo lo que has reprimido para poder pertenecer. No solo tus impulsos negativos, sino también tu potencia, tu genio, tu sensibilidad, tu creatividad que no cabía en cierta familia, en cierta escuela, en cierta cultura. Si de niño te dijeron que eras demasiado intenso, quizá encerraste la intensidad. Si te repitieron que hablas muy claro, quizá enterraste la verdad. La sombra se alimenta en silencio, y el elegido, el que no encaja, suele ser, sin saberlo, guardián de una sombra magnífica. Piensa en una escena cotidiana. Estás en una reunión y haces una observación simple, honesta. La sala se tensa. No has insultado a nadie, solo tocaste una fibra. Después, caminas a casa con la sensación de haber hecho algo malo. ¿De veras lo hiciste? Ocurre que cuando tu presencia trae verdad, el entorno que vive de la inercia percibe amenaza.
Jung decía que lo que irrita a los demás suele ser espejo de lo que no se atreven a mirar en sí mismos. Cuando tú apareces con tu diferencia, señalas una puerta, y eso incomoda. Existe además un elemento energético. Jung no veía la psique como un mecanismo vacío, la concebía como un sistema vivo de energía psíquica. En ese sistema, reaccionar compulsivamente es como perforar la vasija que debería sostener tu fuego interno. En otras palabras, si todo el tiempo respondes a cada provocación, a cada mensaje, a cada expectativa, regalas tu combustible sagrado. Y entonces llegas a la noche con esa mezcla de cansancio y vacío que no entiendes. ¿Te suena, verdad? Si ahora estás asintiendo, anota mentalmente este primer recordatorio de la recompensa final. La práctica que te daré al cierre empieza por sellar esas fugas para que tu energía deje de evaporarse. Ahora quiero que entremos a un sueño. Imagina que sueñas con un bosque, caminas entre árboles altísimos y llevas una antorcha. A tu izquierda, una figura encapuchada te hace señas para seguir un sendero iluminado. A tu derecha, escuchas el agua de un río oculto. Tomas el camino fácil de la izquierda. Hay luces, hay voces, pero pronto te das cuenta de que es un círculo. Vuelves una y otra vez al punto de partida. En la tercera vuelta, te detienes. La figura encapuchada se acerca y te susurra, «Esto es lo que esperan de ti». Entonces, apagas la antorcha. Sí, apagas tu propia luz y te orientas por la oscuridad hacia el sonido del agua. Te adentras entre raíces, te arañas las manos, pero llegas al río. Bebes. Cuando levantas la mirada, el bosque es el mismo, pero tú ya no. Te despiertas con una paz extraña. ¿Qué te está diciendo ese sueño? Jung sugeriría que la figura encapuchada es la persona, la máscara social, y el río, el self, tu centro más hondo. El camino iluminado no era malo, solo era insuficiente para tu alma. Apagar la antorcha no fue renunciar a ti. Fue renunciar a la necesidad de ser visto mientras encontrabas agua real. El elegido aprende a caminar en esa oscuridad fértil. Y aquí llega el conflicto. El mundo te pedirá explicaciones. Te pedirán que seas accesible, que respondas ya, que te justifiques. Pero cada explicación compulsiva te aleja 1 centímetro de tu río. Hay un poder en la retirada consciente, en el silencio que no huye, sino que decide. Ya lo sabes intuitivamente, cuando dejas de reaccionar, algo cambia en la sala. La energía se reorganiza, las proyecciones caen como hojas viejas. Esta intuición se alinea con una práctica que veremos al final. El silencio soberano como primer movimiento de individuación. Si te estás reconociendo en esto, te dejo un segundo recordatorio. La recompensa final también te enseñará a sostener ese silencio sin culpa, para que no sea un arma pasiva agresiva, sino una tierra fértil en la que brote tu voz verdadera. Pero antes, miremos la manipulación silenciosa, ese fenómeno incómodo que el elegido encuentra una y otra vez. Ocurre así: alguien descubre qué botón te activa. Tu culpa, tu necesidad de aprobación, tu miedo a parecer egoísta, y lo aprieta con dedos suaves. No te gritan, te piden solo un favor, te dicen, tú que siempre estás, te halagan sutilmente, hasta que cedes, y cedes, y cedes. Un día te despiertas resentido con el mundo, cuando en realidad el resentimiento apunta a tu traición cotidiana, decir sí cuando tu alma estaba gritando no. Jung llamaba proyección al hábito de ver en otros lo que no nos permitimos ver en nosotros. Pero hay otro matiz. Cuando eres un lienzo disponible, te conviertes en receptor perfecto de las proyecciones ajenas. Por eso tu retrato nunca coincide con quien eres. Te aman mientras encarnas su héroe. Te odian cuando decides ser el tuyo. ¿No te ha pasado sentirte raro en tu propia familia, en tu círculo de amigos, en el trabajo? Te dicen, has cambiado,
cuando apenas estás naciendo. Te reclaman, ¿por qué eres tan frío cuando apenas estás aprendiendo a conservar tu calor? Te culpan de complicar las cosas cuando tú simplemente dejaste de sostener una malla de ilusiones. Y ahí se abre un umbral. Puedes volver a ponerte la máscara, ser útil, amable, disponible, o puedes cruzar hacia la intemperie de la autenticidad. El elegido, si escucha de verdad, elige la intemperie. Te propongo una pausa de honestidad. Respira. Pregúntate, ¿en qué situaciones mi energía se fuga sin retorno? ¿Qué conversaciones me dejan vacío? ¿Qué roles interpreto por inercia? ¿Qué parte de mí he llamado demasiado porque asustaba a los que amo? Esas preguntas no son para resolverlas ahora, sino para abrir espacio adentro. Recuerda, al final vendrá la práctica que te permitirá traducir estas intuiciones en un entrenamiento concreto. Volvamos a la sala con la silla iluminada del inicio. El elegido siente la tentación de ocuparla, no por narcisismo, sino por cansancio. Si me siento ahí, al menos sabré quién soy. Pero Jung habría puesto una mano sobre tu hombro y dicho algo incómodo. No eres esa silla, ni esa máscara, ni ese papel. El arquetipo que te atrae, héroe, forastero, sabio, es un mapa, no una cárcel. El peligro del elegido es enamorarse del título y olvidar el camino. ¿Cuántos buscadores se convirtieron en predicadores de sí mismos? ¿Cuántos diferentes hicieron de su diferencia una trinchera? La prueba junguiana es más discreta, seguir bajando a capas más humildes hasta encontrar el self, esa totalidad que honra todas tus partes, también las que no te convienen. Permíteme contarte otra escena. Una mujer que se define hipersensible llega a consulta sintiéndose extraterrestre. No encajo, repite. En su historia, cada relación fue un escenario donde ella cuidaba, sostenía, traducía el dolor ajeno. Tenía el don, la capacidad de sentir lo que otros no podían nombrar, pero lo usaba contra sí. El día que decide decir no, pierde amigos de toda la vida. Llora, duda, pero después de unas semanas, algo se reordena. Su sensibilidad, ahora protegida, se vuelve brújula creativa. Pinta, escribe, funda un pequeño círculo de lectura. En su propio relato, dejó de ser la elegida de las crisis ajenas y por fin eligió su camino. ¿Qué cambió? Sostuvo el silencio necesario para que las viejas proyecciones murieran. Sostuvo la culpa hasta que se disolvió. Y cuando su río interno volvió a sonar, supo por dónde caminar. Y esto nos conduce a un punto crucial. El clímax arquetípico de tu viaje no ocurre en un estadio con luces, sino en un cuarto donde por fin dices la verdad. La verdad no grandilocuente, sino la íntima. Me voy. Necesito silencio. No haré de mamá de tus emociones. No soy ese papel. Esta no es mi guerra. Ese gesto dicho desde el centro y no desde la rabia reordena universos. Quien te quería por tu utilidad se apartará. Quien te ama por tu ser se acercará con respeto. Y tú, por primera vez, sentirás el peso delicioso de tu propio nombre. Te lo prometí y ha llegado. La práctica final. Tómala como un ritual de individuación para el elegido que no encaja y no piensa traicionarse. Primer movimiento, silencio soberano. Durante 9 días, 9 como tiempo simbólico de gestación, elige indisponibilidad consciente en 3 áreas. 1. Tiempo de respuesta, no contestes de inmediato. Toma 3 respiraciones largas antes de cualquier sí-no. 2. Exposición. Reduce a la mitad tu presencia en redes y en grupos donde sueles reaccionar por inercia. 3. Autoexplicación. Prohíbete justificarte. Si alguien te presiona, usa frases breves y claras. Ahora no. Necesito espacio. No participaré en esta conversación. Este movimiento no es huida, es sellado energético. Observa qué historias se activan en ti. Culpa,
miedo al abandono, la fantasía de quedar mal. Déjalas hablar, pero no les entregues el volante. Este principio del silencio como acto de poder psíquico se alinea con la idea de preservar la energía para que la psique pueda reorganizarse desde adentro. Segundo movimiento, cartografía de proyecciones. Coge papel y divide en 2 columnas. En la izquierda, escribe ¿qué esperan de mí? Allí lista, sin filtro, los roles y guiones que otros te asignan, siempre disponible, el que resuelve, la que aguanta, el gracioso, el que calma, la que explica. En la derecha escribe ¿qué soy de verdad? Ahora elige 3 escenas recientes donde sentiste que no encajabas. Por cada escena, anota A. ¿Qué proyección detectas? Por ejemplo, me ven como su madre emocional. B. ¿Qué energía te drena? Culpa cuando digo no. C. El límite que establecerás. Luego, formula un límite en primera persona y en tono neutro. No sostendré conversaciones donde me gritan. Los domingos son para mí. Si me piden algo, responderé en 24 horas. Y obsérvate, ¿quién se enoja cuando ya no bailas al mismo ritmo? Ahí hay información. No digas nada extra. Deja que el silencio haga su trabajo. Tercer movimiento, diálogo con la sombra. La sombra no se vence, se integra. Y para integrarla, Jung proponía ejercicios como la imaginación activa. Hazlo así durante 7 noches. Antes de dormir, escribe la pregunta que más te quema. ¿Qué parte de mí abandono para pertenecer? ¿Qué talento escondo por miedo? ¿En qué máscara me agoté? Luego, invita un símbolo, una puerta, un animal, una figura. Cierra los ojos y deja que la escena se despliegue. No la fuerces. Pregunta, ¿qué vienes a mostrarme? Al despertar, anota lo que recuerdes, aunque sea un color, una sensación. La sombra primero susurra, repite, en la noche 4 o 5, quizá aparezca un personaje que te contradice, te provoca, te pide el trono. Conversa con él por escrito, sin censura. Entiendo que me proteges, pero ya no me sirve pelear cada batalla. Pídele un pacto. Quédate como guardián de mi frontera, no como tirano que me secuestra. Esta práctica, delicada y paciente, convierte al enemigo interno en aliado. Y notarás un fenómeno. La incomodidad de no encajar comenzará a mutar en una belleza rara, una pertenencia más honda a ti mismo. Mientras haces el ritual, espera turbulencias. Quien se beneficiaba de tu disponibilidad dirá que estás distante, raro, arrogante. Aguanta, mantente. La solidez no se grita, se encarna. Y recuerda una cosa que casi nadie te dice. Tu no, claro, abre espacio para tu verdadero sí. Solo cuando te desocupas de lo que no eres, aparece la obra que sí te pertenece. En ese nuevo espacio, quizá escribas, cuides una planta como si fuera un templo, programes con otra ética, enseñes de un modo que no humilla tu alma. No importa el oficio, importa el espíritu. Quiero que vuelvas por un momento a la primera imagen, la sala, la máscara, la silla. Ahora, imagina que caminas hacia la luz y pasas de largo. No tomas la silla, tomas la puerta lateral que nadie miraba. Sales al pasillo. Afuera hay noche y hay estrellas. Tu corazón, que parecía un reloj sin manecillas, encuentra su propio compás. Te ríes bajito, no porque tengas una victoria que mostrar, sino porque por fin sientes tu peso exacto. El mundo dirá lo que quiera, tú ya sabes. No encajas en ese teatro porque vienes a construir otro. Antes de despedirme, déjame dejarte 3 anclas para los días en que te invada la duda. 1. El silencio puede ser violencia si se usa para manipular, pero en el elegido que madura, el silencio se vuelve presencia que no necesita justificarse. 2. La culpa es una alarma vieja. Agradécela por intentar protegerte y luego recuérdale que ya no decide por ti. 3. La incomodidad no es señal de que vas mal. A menudo es señal de que tu alma te ha vuelto a encontrar.
Y cuando te encuentras, aunque te tiemblen las manos, aparece una paz que nadie afuera te puede dar. Esta es la enseñanza profunda de Jung con la que quiero cerrar. La individuación no es ser único para impresionar, sino ser entero para servir. Cuando dejas de vivir a través de la máscara, cuando te permites integrar tu sombra, honrar tu energía y obedecer tu centro, te vuelves peligrosamente libre. No para dominar a nadie, sino para dejar de ser dominado por las expectativas. Ese es el secreto que transforma la sensación de no encaje en misión. Vienes a aportar algo que no existía hasta que tú lo viviste. Si este viaje te tocó, suscríbete, comparte el video con quien no encaja y escribe en los comentarios: elijo mi paz. Quiero leer tu voz. Y si te quedaste con ganas de seguir, en el próximo episodio descenderemos aún más. Exploraremos la sombra del Salvador, ese arquetipo dulce y adictivo que nos vuelve imprescindibles y nos roba el alma. Allí te daré nuevas imágenes y otra práctica para pulir tu brújula interior. Hasta entonces, recuerda, no encajas en el mundo, porque el mundo que te corresponde aún está naciendo contigo.